presidente Andrés Manuel López Obrador envió algo que pues hay que entender que es un memorándum, a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Educación Pública y al Secretario de Hacienda, a Olga Sánchez, Estado de Moctezuma, y a Carlos Ursúa, correspondientemente o respectivamente. Y aquí es muy curioso porque pues aquí se puede hablar de que lo que se hizo en el gobierno neoliberal, que estuvo impuesto por el extranjero, bueno, es su versión de las cosas, que en parte sí estoy de acuerdo y que hay que decirlo, que sí hubo una imposición de muchas cosas por parte de la potencia. Pero entonces, en una parte, aquí dice, también lo traes, Sí. dice, así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o en su caso abrogadas, está hablando de la reforma educativa, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas. A ver, las voy a tratar de leer rápidamente. Sí. La educación pública debe ser obligatoria, laica y pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública se atendrá a estos principios en tanto se alcanza el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad. Bueno, eso es un mandato constitucional, ¿no? Pues sí, o sea, sí lo tiene y está en el artículo 3º constitucional, Claro. o sea, sin duda. Claro, de calidad ruge por su ausencia, pero bueno. Sí, pero eso debería de ser. Sí. Después dice, mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados a las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas. También dice, la Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores. A ver, lo de la federalización de la nómina ya estaba incluida también dentro, ¿o no? No, eso no. A ver, a mí lo que me llama la atención es que el presidente, cuando tomó el cargo, al igual que todos los funcionarios públicos, levantan la manita y dicen, protesto cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen. Yo tengo entendido que hay un artículo, se hicieron varias reformas constitucionales de acuerdo a la pasada reforma educativa 2013. Y varias leyes que mandatan lo que se tiene que hacer. Así es, y el presidente, si me acuerdo, juró cumplir con las leyes. Y lo que me queda aquí claro es como diciendo desobedezcan las leyes o tal vez estoy paranoico. No, Eduardo, es que justamente el 1 de diciembre el presidente de la República toma protesta y jura la Constitución, como bien lo dice. Y las leyes. Y las leyes que emanen. La reforma constitucional en materia educativa es del 2013, ¿no? Y de ahí se desprenden unas reformas que se aprueban en 14, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo está la Ley General que es del Servicio Profesional Docente, que fue publicada el 11 de septiembre del 2013, por ejemplo. Esa es una ley reglamentaria de la fracción 3 del artículo 3 constitucional de esta reforma educativa. ¿Y qué dice? Y dice justamente que es parte de esa calidad de que el docente se tiene que pasar por un proceso de evaluación y que tiene que dar una calidad en la docencia en este y que si no sistema. Deja de dar clases. Y si no deja de clases. Es la ley. Es la ley. Bien. Estamos hablando de pura ley, Bien. ¿no? En lo particular. Bien. Dentro de ese concepto, entonces, el presidente de la República dicta una norma, o dicta, mejor dicho, un memorándum que carece de normas jurídicas, es decir, no hay fundamentación. Efectivamente, él dice que tiene facultades. Pero tiene facultades pero no para hacer este tipo de características. Para que se desobedezcan las leyes. No, porque él dice, mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. Pero todas esas medidas
son leyes vigentes. Vigentes, ¿no? Inclusive el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, o sea, es decir, que tienen que pasar procesos, tienen que hacer evaluaciones, es decir, tiene todo un procedimiento legal que tienen que cumplir. O sea, el secretario de Educación es el responsable. O sea, le guste o no al presidente, es la ley, y si la quiere cambiar, pero está el Congreso. Para eso está el Congreso, para eso que no ha podido, porque el señor Mario Delgado no da una ahí en la Cámara de Diputados. Que no hay consensos, que no hay acuerdos de la reforma educativa en la Cámara de Diputados. Y porque el presidente hoy parece ser chantaje de la CENTE. Sí, pero eso es otra cuestión política y eso pues lo pueden manejar políticamente, pero lo que dice la ley debe de establecerse con claridad. Es un artículo 3º constitucional, es la ley de leyes. Más las leyes más la ley secundaria, la ley general de educación, por ejemplo, también, la ley del Instituto Nacional de Educación. A ver, ¿qué pasa entonces si estas tres secretarios de Estado toman este memorándum como instrucciones? Porque es muy importante, porque el presidente evita decir los instruyo, les ordeno. Dice, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas, pero después ya les ordena. ¿Qué pasa si alguien, cualquier mexicano, dice, pues yo voy a denunciar al presidente y al secretario de Educación Pública por incumplimiento a la Constitución y a las leyes? Habría que ver el acto. ¿Se puede o no? Sí, claro, habría que ver el acto por parte del secretario de Educación si no aplica lo que está diciendo la Constitución y si le hace caso, digamos, al memorándum. El memorándum en un momento determinado, lo digo, no tiene norma legal, norma o artículo. Porque debería ser un decreto, ¿no? Tendrá que, inclusive, a lo mejor ni un decreto, Eduardo. Pero vamos a suponer que el presidente pusiera, pues mando un decreto por mis pistolas, se publica en el diario oficial. Bueno, esto no es un documento con entonces validez. Ya es un acto de autoridad, no tiene una validez. Los memorándums, no tiene validez. Te lo decía Eduardo, hay memorándums que el jefe o el director de una empresa está usted despedido. Está despedido, o por qué llegó tarde y esta es la última llamada de atención y haces un memorándum y le das participación al trabajador, simplemente, ¿no? Y ya hay una advertencia, son instrucciones. Es una nota. Es una nota, de alguna manera, en un cierto sentido, ¿no? Es un acto, digamos, del presidente que con buena voluntad lo quiere hacer, pero también está desconociendo la parte del Estado de Derecho, que lo que son las constituciones. Eso es lo que me preocupó cuando lo que son las leyes. Cuando leí el documento dije, a ver, hay una Constitución y hay unas leyes. Nadie, ni Dios Padre, ni su Hijo, ni el presidente de México están por arriba de nuestra Constitución y sus leyes. Así es. Eso es lo que debe regir en un país que, como el presidente dice, nadie por encima de la ley, el principio juarista, etcétera, inclusive en la parte final del memorándum lo dice, ¿no? También nada por encima de la ley. En esa parte, entonces, ¿cómo puedes irte por arriba de la ley a través de memorándum, decirle a tus subordinados que desobedezcan las leyes? No, y la Constitución. Y la Constitución, no lo pueden hacer, Eduardo, sino en un momento determinado, si lo hacen. Así lo interpreto yo. Sí, claro, yo también lo interpreto pero tú eres un constitucionalista, sí, yo lo eres un abogado. de esa manera. Yo soy un pobre ciudadano. No, es que la Constitución... ¿Cómo lo entiendes tú, Adriana? Sí, claro, o sea, si es desobedezcan y hagan claro, lo que yo les estoy diciendo. Y esto es similar a lo que dice Trump. ¿Acuerda cómo Trump hasta le dijo a los de la migra, ustedes saben lo que yo les digo y si se van contra ustedes legalmente yo los voy a perdonar después? Esto es muy de los gobiernos populistas. Un populista, cuando no puede obtener por el camino de la ley lo que pretende o lo que quiere, pues trata de gobernar al ladito. Pero digo, no se trata de eso. No, Eduardo, porque entonces aplica la ley para la conveniencia o la Constitución para tu conveniencia y no la aplicas para lo que realmente debe ser. Mira, yo no para quiero olvidar la conveniencia de todos. Yo no quiero olvidar que cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, la Asamblea Legislativa pasó una ley que obligaba a todos los propietarios de vehículos a tener un seguro por lo menos contra terceros. O sea, que si alguien te pegaba, pues el seguro te iba a pagar. Yo recuerdo que el entonces jefe de gobierno dijo que está muy bien, pero no voy a aplicar la ley. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero. Era un seguro que costaba 100 pesos, 200 pesos, pero ahí, claro. El populismo es ese. Y ahorita te pega alguien sin seguro, pues lo pagas tú de tu bolsillo, porque el otro tipo hágale como quiera. Entonces sí me preocupa este antecedente de decir no voy a cumplir una ley establecida y aprobada, que a todos nos obliga. A todos. Uno de los principios fundamentales como derecho fundamental es el recibir educación, ¿no? Es decir, que el y Estado de calidad, y no se respeta, entonces está una instrucción incumplible además. Y no solo es en este tema, y cuidado, es lo más peligroso. Hoy es en educación, mañana ¿en dónde va a estar la instrucción de que no se observe a la ley o que hagan las cosas como se les está diciendo? Ese es el tema Señor más secretario peligroso. de Educación, ahora quiero que ustedes den clases sobre las bondades del régimen
del señor Kim Jong-un allá en Corea del Norte para que vean que ahí están muy contentos. No sé. Sí, no tienes toda la Porque razón. esto podría interpretarse como un acto No, pero autoritarismo. yo me pongo en el lugar del secretario de Educación. Imagínate que diga, ¿cómo no voy a aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente? Sí, en donde estoy me obligado. obliga a promocionar, a evaluar, etcétera. Y no la puedo No, obligar, y no. porque estoy obligado a